bienvenido a nuestro canal. Hola, gracias por estar aquí. Muchas cosas son mejores cuando coinciden, pero esto por lo general aplica a objetos y cosas cotidianas. En el caso de las familias esto no es importante, y más cuando se trata de la adopción. Jessica Satterfield de Greenville, Carolina del Sur comprende esto mejor que la mayoría. La madre de 3 no se parece a ninguno de sus hijos adoptivos, pero eso no los hace menos suyos. Recientemente se conectó a internet para hablar sobre cómo es criar hijos que no coinciden con sus padres, y sus observaciones son absolutamente conmovedoras. Me miré en el espejo una noche cuando estaba acostando a mis hijos y de repente recordé que no crecieron en mi barriga cuando vi nuestro reflejo mirándonos. Puede sonar extraño que olvide que mis hijos son adoptados, pero lo hago, porque para mí son solo mis hijos. Mi familia no se parece a la mayoría. Soy una mamá blanca de 3 hermosos niños morenos, y aunque la mayoría de las veces no nos damos cuenta, los que nos rodean sí lo hacen. Entramos en tiendas o restaurantes y la gente nos mira raro o nos mira 2 veces. Elijo creer que es porque piensan que nuestra familia es hermosa y sienten curiosidad por nuestra historia. Estábamos de regreso de la playa el verano pasado comiendo nuestras hamburguesas en un restaurante y noté que un hombre mayor nos miraba. Comencé a molestarme y deseé que al menos una vez pudiéramos comer como una familia normal. De repente, noté que el hombre caminaba hacia nuestra dirección y mi corazón comenzó a acelerarse. Estrechó la mano de mi marido y asintió con la cabeza en mi dirección. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró a mis hijos y dijo: «Solo quería decirte que tienes una familia tan hermosa». Lo vi salir por la puerta mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. El caso es que, aunque mi hija se ríe como yo y mi hijo menor arruga la nariz cuando sonríe, al igual que yo, los retratos familiares de mi hija están dibujados con crayones de color melocotón y marrón. Por fuera, nuestra familia no coincide. Odio el dicho, el amor es daltónico, porque eso simplemente no es cierto. El amor es celebrar la diversidad, honrar nuestras diferencias y respetar nuestra singularidad. O, como otros se pierden tal grandeza cuando fingen que todos somos iguales sin importar la piel. Celebrar la diversidad de nuestra familia es simplemente una parte de nuestra cultura familiar. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Hablando en términos prácticos, hacemos esto de varias maneras en nuestro hogar. Una forma de hacerlo es creando un lugar seguro para que nuestros hijos hagan preguntas y mantengan un diálogo abierto y continuo sobre las formas en que somos diferentes y las cosas que nos hacen iguales. Mi hija dirá: «Mami, tus ojos verdes son hermosos», y yo diré: «Y tus ojos marrones también lo son». Tenemos curitas para todos los colores de piel en nuestra casa, y mi hija juega con muñequitos marrones, porque la representación importa. Tenemos una gran colección de libros para niños que celebran la adopción y honran la diversidad cultural. Para mí es importante que le demos a nuestros hijos un lenguaje para describir a nuestra familia. Quiero que sepan cómo hablar bien sobre nuestras diferencias y lo que nos hace únicos, para que cuando surja una situación, y así ocurrirá, respondan para informar y educar con confianza. El verano pasado fuimos al parque. Nuestro hijo adoptivo solo había estado con nosotros unas pocas semanas. Estaba subiendo a un gimnasio de jungla para niños con otro niño que había conocido en el parque. Escuché que el niño le preguntaba: «¿Por qué tu mamá es blanca y tú eres moreno?». Y sin perder el ritmo, dijo: «Las familias no tienen que coincidir para ser una familia. Lo que hace a una familia es su amor». Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón casi explotó, tan orgulloso de nuestro hijo. Cuando miro a mis dulces hijos, aunque los celebramos, no siempre noto nuestras diferencias. Solo veo a mis hijos, los que esperé durante tanto tiempo, por los que oré y soñé. De vez en cuando, recordaré nuestra historia con una mirada rápida en el espejo y recordaré cuánto la amo de verdad. Para el mundo, nuestra familia no parece coincidir, pero sabemos que coincidimos con los corazones. Jessica es un gran ejemplo para todos, demostrando que el amor es lo más importante en una familia y es lo que la mantiene unida, sin que influya cualquier tipo de diferencias que pueda llegar a haber. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? Suscríbete y activa la campanita. Recuerda dejarnos tu comentario.